Primero que nada, como siempre, por favor, me confirman que se vea y se escuche bien. Todo perfecto, doctora. Perfecto. Bueno, entonces, una vez más, agradeciendo a Betco por la invitación en esta tercera sesión de mi parte en esta semana. Vamos a hablar ahora del hemograma en gatos, básicamente es descifrando el hemograma felino. Vamos a empezar por explicar cada una de las diferentes partes del hemograma. Primero tenemos que decir que algo muy importante en lo que es la evaluación del hemograma en los gatos es saber qué tanto el gato se ha estresado durante la toma de la muestra. No solamente es el hecho de el estrés durante la toma, sino también desde que el gato sale de casa. El estrés fisiológico, o llamado también estrés ambiental, influye mucho en los resultados que vamos a obtener en los hemogramas en los gatos. Y muchas veces este estrés genera cambios que nos pueden hacer pensar que hay alguna patología cuando realmente no la hay. Entonces, puse este meme, esta imagen, donde dice, me caes mal, porque es como teóricamente nosotros le caemos a los gatos, ¿no? Les caemos un poco mal. Y tenemos esta serie de efecto del mandil blanco que genera estrés, que genera aumento de la presión arterial, que puede generar cambios en la glucosa y, como ya dije, cambios en el hemograma. Entonces, debido a esto, es que tenemos que saber diferenciar y entender que hay dos tipos de estrés, y esto va en todas las especies, en humanos, en caninos, en felinos, etc. Hay dos tipos de estrés. Hay un estrés mediado por epinefrina o estrés fisiológico, y hay un estrés mediado por cortisol o estrés patológico. El estrés mediado por epinefrina es el miedo. Cuando tenemos estrés ambiental, como ya dije, el hecho de que al gato lo saquen de casa, lo metan en una jaula, vaya de repente en una mochila o vaya de repente en una caja de cartón, vaya en un plástico, vaya en lo que vaya, ya es estrés para el gato. Y encima va, digamos, en el transporte. Algunos gatos los llevan en transporte público, otros en un taxi. En nuestras ciudades hay mucha bulla, mucho tráfico, claxons, etcétera. Todo eso genera estrés ambiental. Y encima, ya cuando el gato llega a la clínica, a la veterinaria, si nosotros no tenemos un manejo cat friendly o amigable para gatos, pues este estrés va a aumentar más. Este estrés se puede ver reflejado como agresividad, puede hacer que tengamos un gato agresivo, o por el contrario, un gato muy, muy quieto, que no se mueva, que esté como paralizado del miedo. Por otro lado, tenemos gatos que de repente no se estresan mucho y están tranquilos porque las personas los han acostumbrado a estar en la caja de transporte, o nos van a ver seguido por algún motivo. Pero, como digo, podemos tener mucho estrés mediado por epinefrina. El estrés mediado por el cortisol es aquella situación en la cual el gato realmente está enfermo y hay una enfermedad, es un estrés patológico. Y esto, nosotros podemos diferenciar estos dos tipos de estrés en lo que es el examen clínico, en la recolección de los antecedentes, la historia, la anamnesis. Porque si el propietario nos dice, mira, mi gato está con diarrea y vómitos, pues sabemos que realmente está enfermo. Y yo ya en ese momento, en mi cerebro, digo, ok, este gato está enfermo. Lo lógico es que en el hemograma yo encuentre esto y esto y esto. Pero ¿qué pasa si no encuentro lo lógico? Vamos a ver en un momento qué es lo lógico. Entonces, ahí tengo que ver qué es lo que puede estar pasando. Y al mismo tiempo, si el propietario llega y me dice, no, el gato está perfecto, no tiene nada, te lo traigo para que lo vacunes, y yo le hago el examen clínico y no encuentro absolutamente nada, todo está bien, y tengo cambios en el hemograma,
tengo que saber interpretar si esos cambios fueron por estrés de miedo o porque el gato tiene alguna patología subclínica. Entonces, no siempre los cambios en un hemograma me indican enfermedad, y eso es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy. Como ya dije, para evitar el estrés mediado por epinefrina, deberíamos tratar de manejar a todos los gatos de la manera más amigable posible. Entonces, existe el programa Cat Friendly Practice, o Clínicas Amigables para Gatos, que ha cumplido 10 años. Este año el programa Cat Friendly cumplió 10 años. Y les aconsejo que entren a internet, busquen el programa, y ahí van a encontrar ciertas pautas, digamos, de cómo deberían manejar a los gatos en la clínica. No estamos diciendo que tienen que tener clínicas exclusivamente para gatos, sino que tratar de manejarlos de la manera más amigable posible para precisamente evitar el hecho de que la epinefrina se libere en mucha cantidad en el momento que ustedes van a tomar la muestra o previo a la toma de la muestra, y que eso les genere grandes cambios en los hemogramas. Entonces, básicamente es el manejo del gato desde que llega, sacarlo de la jaula de una manera tranquila o trabajarlo directamente sobre la jaula, no sacarlo, siempre con el propietario presente, utilizar mantas, feromonas, música, etc. ¿Okay? Todo lo que nos indica el programa Cat Friendly. Perdón. Y luego viene la toma de la muestra. Mi consejo es que tomen muestra de sangre de la yugular. Dentro de lo posible, saquemos la sangre de la vena yugular. Acá tenemos la posición, no necesariamente tenemos que jalarle tanto los miembros anteriores, a veces los tenemos sentaditos y solamente levantamos el cuello si el gato es muy tranquilo. Este es un gato un poquito movido, entonces de repente por eso lo estamos sujetando. Vamos a ver ahora unos videos, van a ver cómo los gatos de repente están envueltos, como en la técnica burrito, pero les aconsejo que saquen de yugular. En un momento les voy a explicar por qué. Esta es otra posición para sacar de yugular. Tienen al gato en decúbito lateral, y acá se ve la vena, ¿no? La vena aquí. Y aquí, y acá también estamos viendo un poquito la zona de la vena. Entonces, sacamos sangre de yugular de preferencia, no tanto de safena y femoral. No digo que no las utilicemos, sí las utilizamos, pero 99% de los gatos les sacamos de yugular. ¿Por qué? Porque es una vena gruesa, la sangre sale muy rápido, en cuestión de 10, 20 segundos, sacas un par de centímetros de sangre o más, y estresas menos al gato, lo tienes menos tiempo sujetado, y al mismo tiempo la sangre sale más rápido, y al salir la sangre rápido hay menos problemas de trombocitopenia, como vamos a ver en un momento. Entonces, fíjense aquí, fíjense, el gato está como sentado, con las patitas delanteras apoyadas en la mesa. Simplemente le están levantando un poco el cuello, es una sujeción bastante amigable, envuelto con una toalla. Estamos ubicando la vena, obviamente hacemos hemostasia. Yo soy diestra, entonces hago hemostasia con la mano izquierda, y ubico la vena, bueno, desinfecto, ubico la vena y sacamos la sangre, como pueden ver en este momento. No rasuramos a menos que el gato esté sumamente deshidratado. Fíjate acá en esta imagen, no los estamos rasurando, solamente desinfectamos bien. Vas a ver aquí un par de videos, voy a poner los dos videos al mismo tiempo. Fíjense, aquí en el video de la izquierda, no está rasurado el gato, lo que hemos hecho es poner mucho alcohol, bastante alcohol. Fíjense cómo le tienen sujeta la cabecita hacia arriba. Hacemos hemostasia, en mi caso con la izquierda, y saco sangre con la derecha. Fíjense, se movió un poquito el gato, pero la sangre sigue saliendo, y eso es todo. Ahora volvamos a ver el video de la derecha. Fíjense, el gato ni siquiera le agarramos las patas, solamente le levantamos la cabeza, hago la hemostasia con la izquierda y sacamos la sangre con la derecha. Acá estoy usando aguja 23, pero generalmente para sacar sangre ahora estoy utilizando aguja 25, o sea, la más delgada, porque es precisamente más amigable para los gatos. Cuanto más delgada la aguja, más amigable el procedimiento. Esporádicamente utilizo aguja 23 en gatos que tienen la piel muy gruesa, por ejemplo, los gatos machos enteros.
o gatos de repente muy deshidratados, muy deshidratados, y queremos que la sangre salga más rápido, ¿no es cierto? Si uso una aguja muy delgada, por ahí que en el paciente muy deshidratado demora mucho y se me coagula, y ese es el problema cuando la sangre sale gota a gota, muy lento. Puede haber agregación plaquetaria. Por otro lado, en el gato muy deshidratado, muy descompensado, sí a veces afeitamos la zona del cuello para tomar la muestra de sangre. Yo no tengo ningún problema de hemólisis con aguja 25 para nada. No recomiendo, yo personalmente, o sea, ojo que todas las charlas que ustedes escuchen las tienen que interpretar como la experiencia de quien habla. Y de ahí ustedes dicen, bueno, este doctor me dijo esto, esto. Para mí hago un resumen y hago esto, ¿no? O sea, no estoy diciendo que lo que yo haga sea lo que se debe hacer al 100%. Yo les estoy contando mi experiencia. Yo uso 25, no tengo hemólisis, porque yo misma trabajo mis bioquímicas, nosotros centrifugamos y no tenemos hemólisis en la mayoría de pacientes. Algunos recomiendan solo agujas más gruesas por hemólisis, les puedo decir que en mi experiencia eso no pasa. Entonces, ¿por qué yugular? Porque sacamos la sangre mucho más rápido, evitamos tanto estrés de tener al gato, digamos, si vamos a sacar de esa fena, agarrarlo, presionarlo. Fíjense cómo hemos sacado la sangre en esos videos en cuestión de 20 segundos, ¿ok? Evitamos mucho tiempo de venopunción, y eso es muy importante para lo que son las plaquetas. Cuando hable de plaquetas voy a hablar a mayor tiempo de venopunción, mayor probabilidad de agregación plaquetaria. Cuanto más rápido salga la sangre, menor probabilidad de agregación plaquetaria, evitamos los coágulos y ahorramos tiempo. Me están pidiendo repetir el primer video, vamos a hacerlo rapidito. Acá está el primer video, fíjense, estamos desinfectando, bueno, ya hay alcohol, estamos ubicando la vena, yo estoy haciendo la hemostasia con la izquierda, ahí incluso hasta se ve la vena, miren. Y vengo con la 23, entro, tengo algunas dificultades al inicio, se mueve un poquito el gato, y de ahí sale la sangre. Ojo que al trabajar con los analizadores veterinarios, la cantidad de sangre que necesitamos es muy poquita, ¿no? Con 1,5 centímetros hacemos hemograma y bioquímica completa. No tengo mucha dificultad en gatos obesos, encontramos la vena, honestamente, con buena posición. Es muy importante que la persona que te sujete al gato sepa hacerlo, ¿okay? Que te levante bien el cuello, a veces pedimos que lo mueva un poquito, derecha, izquierda, ¿no? Mover al gatito un poquito más para acá, pero no tenemos tanto problema. Siempre encontramos la vena. Ok, entonces este es un hemograma que reporta el equipo de Abaxis. Son los hemogramas que yo voy a mostrar ahora porque es el equipo con el que trabajo, pero no significa que no puedan usar cualquier equipo, ¿okay? Cualquier analizador veterinario es aconsejable, o que trabajen con un laboratorio veterinario. Vamos a ver por qué, la importancia de que esto no lo procese un laboratorio humano. ¿Okay? Vamos a ver por qué. Entonces, un hemograma se puede dividir en 3 partes. La parte de los glóbulos blancos o del leucograma, la parte de los glóbulos rojos o eritrograma, y la parte de las plaquetas o trombograma. Entonces vamos a ver cada una de las partes. Vamos a empezar por hablar del leucograma. Y normalmente cuando les llega un hemograma, la parte de los glóbulos blancos, primero les dan un total de leucocitos. En este caso el total es 20.600. ¿Okay? Esto está, fíjense, elevado a 10 a la 9, o sea, 20.600 leucocitos. Los valores referenciales pueden variar un poco según el laboratorio con el que trabajen, según la zona donde vivan, pero en promedio van desde 5.000 como mínimo de glóbulos blancos hasta 17, 19.000 glóbulos blancos como máximo. En este caso, este gato tiene 20.600 glóbulos blancos. Podemos decir que hay una ligera leucocitosis. Y de ahí viene un tema que primero, muchos laboratorios ponen primero el porcentual. Y acá, por ejemplo, me dice que hay 8.2% de linfocitos.
Eso quiere decir que de los 20.600, el 8% son linfocitos, el 3.7% son monocitos, el 86% son neutrófilos, 1.5% son eosinófilos, 0.1% son basófilos. Si yo hago esta regla de 3, ¿no es cierto? Si 20.600 es el 100%, ¿cuánto es 8.2%? Me va a salir el diferencial, que en este caso, esta máquina ya me lo da, y me dice que el diferencial de linfocitos es 1.700, de monocitos es 770, de neutrófilos 17.840, de eosinófilos 300 y de basófilos 100. ¿Ok? Entonces, yo les aconsejo, mi consejo, es que se acostumbren a trabajar con los diferenciales. Porque si ustedes trabajan con porcentuales, pueden cometer errores, porque, por ejemplo, no es lo mismo el 10% de 20.000 que el 10% de 50.000, ¿cierto? Entonces, si ustedes dicen el 10% de 10.000, serían, no sé, 1.000, ¿no? El 10% de 50.000 serían 5.000. Entonces, si a mí me sale, por decirles, 10% de eosinófilos, por decir algo, yo digo, mira, tiene 1.000 eosinófilos, si es que son 10.000, pero si son 50.000, tiene 5.000 eosinófilos. Entonces, entre 1.000 y 5.000 hay mucha diferencia. Y nosotros tenemos valores referenciales para la especie de cada uno de los diferentes tipos de glóbulos blancos. Como ven acá, los valores referenciales para linfos son de 1.500 a 7.000, para monocitos de 0 a 1.500, neutrófilos de 2.500 a 14.000, eosinófilos de 0 a 1.000, basófilos de 0 a 200. Entonces, en este caso, yo puedo decir que tengo neutrofilia porque tengo más de 14.000 o 15.000 neutrófilos, pero todo lo demás está dentro de los valores referenciales. ¿Okay? Pero si este valor no fuera 20.000 y, por ejemplo, fuera 5.000, ¿no? Y yo tengo 8% de linfocitos, pues mis linfocitos van a ser totalmente diferentes en valor, van a ser de repente 8% de 5.000, son como 700, 800 linfocitos, eso sería un valor bajo. Entonces, por eso es que mi consejo es que se acostumbren a trabajar con el diferencial. Vamos ahora a hablar de cada una de las células muy rápidamente para explicar qué hace cada una. Perdón. Primero, los neutrófilos. Los neutrófilos son la principal línea de defensa del organismo. Son la célula que normalmente sale a circulación sistémica cuando tenemos cualquier tipo de patógeno, cualquier tipo de microorganismo, ya sea bacteria, virus, parásito, un alergeno tipo polen, lo que sea, los neutrófilos van a subir. Y no solamente suben ante microorganismos y alergenos, sino que también suben en cualquier respuesta inflamatoria. Nos golpeamos la cabeza, nos rompemos un brazo, nos caemos, tenemos una neoplasia, el proceso inflamatorio que sea, los neutrófilos suben. ¿Okay? El cortisol los eleva, y hemos dicho que el cortisol es el mediador de la inflamación, el mediador de las enfermedades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ante cualquier enfermedad, la que sea, ustedes deberían tener presencia de neutrófilos o neutrófilos un poco altos. Les llega un gato con vómito, diarrea, deshidratado, deberían tener neutrófilos un poquito altos. Les llega un gato con una neoplasia, neutrófilos altos. Les llega un gato atropellado, neutrófilos altos. Eso es lo que yo espero, lo normal, lo que debería ocurrir. ¿Ok? Y ojo, estoy diciendo que neutrófilos altos puede significar infección, pero también puede significar inflamación. Entonces, el hecho de que tengan los neutrófilos altos no significa que tengan que dar antibiótico. Simplemente significa que algo está pasando y tengo que buscar qué fue. ¿Ok? Pero la epinefrina también eleva los neutrófilos. Entonces, si ustedes tienen un gato que está muerto de miedo, también puede tener neutrófilos altos.
Entonces, la neutrofilia puede venir en estrés de miedo y en estrés de enfermedad. Entonces, a eso viene el hecho de que ustedes tienen que hacer un buen examen clínico, una buena historia y una buena anamnesis. Si el propietario les dice, el gato no tiene nada, está perfecto, y ustedes lo evalúan, y no encuentran nada, el gato está perfecto, y le sale neutrofilia, probablemente sea estrés, porque el gato no tiene nada. ¿Quiénes son los abastonados? Los abastonados o neutrófilos inmaduros, también llamados bastones, también llamados callados, callados con Y, son los neutrófilos inmaduros que, como ustedes pueden ver, tienen un núcleo diferente. Normalmente el núcleo del neutrófilo es segmentado, es decir, tiene como varios segmentos, por eso se llama también polimorfo nuclear, porque su núcleo es de diferentes formas, polimorfo nuclear. El abastonado es el neutrófilo inmaduro, que normalmente debería estar aún en médula ósea. Tiene un núcleo en forma de herradura de caballo y normalmente no deberían sobrepasar los 300 abastonados por milímetro cúbico. Si tenemos más de 300 abastonados en el diferencial, ojo, más de 300 abastonados, significa que el proceso inflamatorio es mayor, significa que los neutrófilos solos no están pudiendo controlar el problema y la médula ósea está mandando abastonados a circulación para ayudar. Es como que si ustedes están en una guerra, Dios quiera que nunca ocurra una guerra en nuestros países, lamentablemente el mundo en otras zonas sí está en guerra, pero bueno, si ustedes están en guerra, mandan al ejército, van perdiendo la guerra, entonces mandan a los reservistas, a los que recién están estudiando, a los que recién ingresaron a la academia del ejército. Entonces, esos serían los inmaduros, los abastonados, los que están yendo a apoyar, pero que normalmente no deberían ir, deberían quedarse en médula ósea. Entonces, acá tenemos imágenes de algunos neutrófilos, son imágenes de frótices hechos por nosotros. Fíjense aquí, un polimorfo nuclear, neutrófilo, algunos glóbulos rojos. Por aquí otro un poquito más grande, con el citoplasma un poco granular. Y recuerden que las células granulares son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos también tienen gránulos en el interior. Acá estamos viendo unos neutrófilos, fíjense, que han fagocitado bacterias, se ven las bacterias dentro del neutrófilo, y estamos viendo neutrófilos que tienen el núcleo un poco no tan bonito, por decirlo de alguna manera. Acá vemos el neutrófilo lindo, con su núcleo segmentado, pero acá vemos el núcleo feo, el núcleo desordenado. Estos son neutrófilos tóxicos, y la presencia de neutrófilos tóxicos me indica gravedad, me indica que el cuadro es grave, algo realmente está pasando y tengo que buscar qué es. Puede ser una pancreatitis, puede ser una enfermedad renal, puede ser una cardiopatía, puede ser una piometra, puede ser una atopia, puede ser una gingivitis, algo está pasando, tengo que buscar qué. Y acá acá ven un segmentado, y la presencia, como ya dije, de varios segmentados, por aquí abajo hay otro, de abastonados, mil disculpas. Presencia de abastonados con el núcleo, como dije, en forma de herradura, y la presencia de abastonados en moderada cantidad, como dije, tampoco es buena, indica que el proceso inflamatorio es mayor. Entonces, la otra célula granulada, son los eosinófilos, que los vemos en esta imagen de la derecha, y se llama eosinófilo porque los gránulos, cuando los teñimos, se pintan de un color eosinófilo. También tienen un núcleo segmentado, como ustedes pueden ver, y todos sabemos que los eosinófilos salen en reacciones de hipersensibilidad, en alergias, parasitosis y ciertas neoplasias. ¿Qué neoplasias? Principalmente linfomas, plasmocitomas, mastocitomas. Pero los eosinófilos también pueden salir en procesos inflamatorios fuertes. Por ejemplo, tenemos pacientes con gingivitis, estomatitis severas que tienen eosinofilia. Otro tipo de neoplasias también pueden generar eosinofilia, pero de hecho lo más común
son las reacciones alérgicas y los parásitos. Regreso un ratito acá a los neutrófilos porque me olvidé de mencionar la neutropenia. La disminución de neutrófilos, en teoría, es mala. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los neutrófilos son la principal línea de defensa. Entonces, si no hay neutrófilos y entra un microorganismo, no va a haber quien lo fagocite, no va a haber defensas. Si tengo un proceso inflamatorio severo, no van a venir los neutrófilos a tratar de controlar esa inflamación. Entonces, teóricamente, y digo teóricamente, la neutropenia es mala. En teoría debería ser de mal pronóstico. Pero en el gato hay un detalle, que lo vamos a ver en un momento, en el cual la neutropenia hay que tomarla con pinzas. No hablamos de eosinopenia, o sea, hablamos de eosinofilia cuando los eosinófilos están altos. No hablo de eosinopenia porque los valores de eosinófilos pueden ir desde 0 a 800 o 1000. Entonces no puede haber eosinopenia si el valor normal puede ser 0. Los basófilos tienen exactamente la misma función que los eosinófilos, hacen exactamente lo mismo. Muy raramente los encontramos en un hemograma. Y la diferencia entre el eosinófilo y el basófilo es la coloración que adquieren los gránulos del citoplasma una vez que los coloreamos. Los del basófilo se pintan azulados o de un color morado propio del basófilo. Los linfocitos son los llamados mononucleares porque el núcleo es redondeado. ¿Okay? Esta es la diferencia entre los segmentados o hipersegmentados, que tienen el núcleo con diferente forma, lo vieron acá en el eosinófilo, también son segmentados, con los mononucleares que tienen un núcleo redondo, que abarca gran parte del citoplasma. Tenemos poco citoplasma. Este es un linfocito. Otra célula mononuclear es el plasmocito, pero el plasmocito no es un glóbulo blanco. Los linfocitos, cuando suben, se les llama linfocitosis, y salen en reacciones inflamatorias de cualquier tipo, no necesariamente específicas, pueden salir en cualquier proceso inflamatorio, pero también salen en las reacciones inflamatorias específicas, o sea, las reacciones linfocíticas. Reacciones linfocíticas me refiero, por ejemplo, al IBD linfoplasmocítico, a la rinitis linfoplasmocítica, a la gingivitis linfoplasmocítica. Ahí podemos tener mayor cantidad de linfocitos. Infecciones virales. Al inicio de las infecciones virales, los linfocitos suben. ¿Por qué suben los linfocitos? Porque recuerden que los linfocitos son los que terminan presentando el antígeno a la célula plasmática para que se convierta en anticuerpo, el linfocito B. Entonces, en cualquier proceso inflamatorio, después de una vacunación, en cualquier inflamación fuerte, vamos a tener bastantes linfocitos porque tienen que presentar ese antígeno para la formación de anticuerpos. Entonces, salen muchos linfocitos. El cortisol los disminuye, ¿ok? Entonces, si estoy diciendo esto, estoy diciendo que el cortisol disminuye los linfocitos. ¿Qué es lo que va a pasar en el estrés patológico? El estrés de enfermedad. Ya dijimos, el cortisol sube los neutrófilos, pero baja los linfocitos. Entonces yo puedo tener linfopenia en cualquier proceso patológico en el cual haya cortisol. Y esto es desde un resfrío, desde una gingivitis, desde lo que sea, el cuerpo produce cortisol porque es el mediador de la enfermedad. Entonces, en cualquier proceso patológico moderado a severo, voy a tener linfopenia. Y eso no significa que tengamos una enfermedad viral, como a mí, por lo pronto. A mí me dijeron en la universidad, si el paciente tiene linfopenia, tiene un virus. Y échate a buscar el virus. El virus no existe en este gato. ¿Okay? Al inicio de las enfermedades virales, como he puesto acá, en SIDA, leucemia, PIF, enfermedades virales fuertes, al inicio de estas enfermedades virales, tenemos linfocitosis. La linfopenia en SIDA, leucemia, PIF, viene al final, ya cuando el sistema inmune ya no da más y el virus se encarga de destruir todo, pero al inicio tenemos linfocitosis. Acá estamos viendo, esta es una imagen de internet, este es un frotis hecho por nosotros en la clínica. Acá estamos viendo, fíjense, un abastonado y un par de linfocitos, unas cuantas plaquetas. Estas chiquititas de por aquí son plaquetas, las que estoy señalando con el puntero. Y glóbulos rojos con ciertos cambios que vamos a ver después.
Los monocitos, como yo, la verdad, me acuerdo un poco de todo esto, cuando hablo de los monocitos, pienso literalmente en los monos, en la especie simia, porque los monocitos se encargan de fagocitar, de comerse todo, de comer todo lo que está de más. Comer, fagocitan bacterias, restos de parásitos, restos de células, fagocitan todo. Entonces los monos, ¿no? Los simios, son así, ¿no? Vienen y pum, pum, comen, destruyen. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, honestamente, así es como me acordé de la función de los monocitos. Son los macrófagos de la sangre. El monocito, una vez que migra al tejido, se convierte en macrófago, pero en la sangre se le llama monocito. Entonces, fagocitan bacterias, células, alergenos, etc. Entonces, si fagocitan todo esto, van a estar ante la presencia de enfermedades infecciosas, ante la presencia de algún proceso alérgico, parasitario, neoplásico, porque las neoplasias destruyen las células, entonces hay células necróticas a fagocitar, y también salen en enfermedades crónicas. Este es un monocito de internet, aquí algunas plaquetas y glóbulos rojos, y esto es un frotis hecho por nosotros, en los cuales estamos viendo un par de monocitos, y esto sí está tan deforme que no podemos descifrar un poco qué es. Entonces, ¿cómo interpreto yo todo esto? ¿Cuáles son los hallazgos que yo voy a encontrar en el estrés mediado por epinefrina y en el estrés mediado por cortisol? Hemos dicho que ambos tipos de estrés, tanto la epinefrina como el cortisol, elevan los neutrófilos. Entonces, puedo encontrar neutrofilia en ambos tipos de estrés, y si hay neutrofilia, puede haber leucocitosis, ¿cierto? Porque si los neutrófilos, para que haya neutrofilia, tienen que pasar de unos 15.000 neutrófilos por milímetro cúbico, el resto de células por ahí, ya me paso del 17.000, 19.000, que es el total de glóbulos blancos. Entonces, puedo tener leucocitosis en cualquiera de los dos tipos de estrés. Pero vean acá lo que estoy diciendo en el estrés mediado por cortisol. Puede haber leucopenia y puede haber neutropenia. ¿Por qué pasa esto? Si yo tengo neutropenia, lo más probable es que tenga leucopenia, porque el neutrófilo es el principal componente de los glóbulos blancos. ¿Y por qué puede haber neutropenia en cronicidad? ¿Por qué he puesto acá esto? Cuando ustedes tienen una patología crónica, puede pasar que la médula ósea ya deja de producir neutrófilos, porque simplemente se le llama agotamiento de médula ósea. Ustedes tienen un paciente que hace 6 meses, hace un año, empezó, por decir algo, un tumor, ¿no? Aparece el tumor. Pequeño, obviamente, ¿no? Empiezan células, 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 aparece un tumor. En ese momento es factible que el cuerpo empiece a producir un montón de neutrófilos para tratar de combatir esta inflamación, este proceso inflamatorio, pero ni el propietario ni nadie se da cuenta de que el tumor está empezando a aparecer en el pulmón. Obviamente es un tumor de mama o externo, el propietario lo ve, pero adentro a veces nadie lo ve. En el momento que este tumor empieza a crecer, 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 los neutrófilos suben, 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 hasta que llega un punto en que como nadie se da cuenta, nadie hace caso, por decirlo de alguna manera, ya la médula ósea empieza a dejar de producir los neutrófilos e incluso empieza a descender la producción de neutrófilos. Entonces te puedes encontrar una enfermedad crónica con neutropenia. Ya la médula ósea deja de producir neutrófilos. Y esto puede pasar, por ejemplo, en enfermedad renal crónica, en hipertiroidismo, pancreatitis crónica, gingivitis crónicas, todas esas enfermedades crónicas. Entonces, una de dos. Si ustedes tienen un paciente con neutropenia, pueden haber dos cosas. O sea, si el paciente está enfermo, ¿no? Si el paciente está enfermo, viene con X patología y hay neutropenia, la patología es crónica. Y pónganse a buscarla. ¿Dónde está? ¿Qué generó esta neutropenia? Pero otra causa de neutropenia es que es gato, y eso lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Quédense con esta idea en la cabeza. La epinefrina, el estrés mediado por epinefrina, produce linfocitosis. Entonces, teóricamente, si ustedes tienen un hemograma en el cual hay linfocitos altos, pero no hay ningún proceso inflamatorio ni nada, y hay un poco de neutrofilia, puede hacer que sea mediado por epinefrina y que todo sea miedo. ¿Okay? Y aquí no hay que hacer nada. Aquí no hay que dar antibiótico, no hay que dar antiinflamatorios, no hay que dar nada. Simplemente hay que mandar a este gato a su casa y que se relaje. Entonces, ¿cómo
sé yo si realmente el gato tiene alguna patología? Porque la linfocitosis, habíamos dicho que también puede ocurrir en enfermedades linfocíticas, en procesos inflamatorios, en linfomas, por ejemplo. Un linfoma también puede generar linfocitosis. Entonces, tengo que hacer un buen examen clínico. Ok. A ver, Paula, al inicio de la charla dije que el estrés mediado por epinefrina es el estrés del miedo, el estrés fisiológico. Los cambios que se producen en el organismo por el miedo. Y el estrés causado por cortisol es el estrés patológico, cuando realmente hay una enfermedad y el organismo produce cortisol porque es el mediador de la inflamación. Ahora, dijimos que los linfocitos disminuyen por el cortisol. Entonces, en cualquier enfermedad que no sea en una enfermedad linfocítica, que no sea un linfoma, que no sea un proceso inflamatorio con bastante producción de anticuerpos, puede haber linfopenia. ¿Por qué? Porque recuerden, el cortisol disminuye los linfocitos, y eso no significa que mi animal esté mal. No, tranquila, Paula, no te preocupes. Eso no significa que el animal esté mal. Entonces tú puedes tener la neoplasia metida en el hígado, ¿no es cierto? Un masón ahí metido en el hígado, y el paciente tener linfopenia. ¿Por qué? Porque el cortisol que se ha producido en este organismo a consecuencia de la enfermedad ha hecho que estos linfocitos bajen. Lo mismo pasaría con los eosinófilos. El cortisol los baja, a menos que tengas parásitos. Obviamente ahí el cortisol no va a poder frenar estos eosinófilos y van a subir. A menos que tengas alergias, ahí el cortisol no va a poder frenar los eosinófilos y van a subir. Y recuerden que la monocitosis se presenta también en enfermedad por necesidad de fagocitar o en patologías crónicas. Entonces, acuérdense de este cuadro, cópienlo. De hecho, está en algunos libros. Yo he puesto este cuadro en algunos libros porque les puede ayudar a diferenciar el estrés de epinefrina y el estrés de cortisol. Les dije que en gatos podemos tener neutropenias. ¿Ok? Entonces podemos tener leucopenias, disminución de glóbulos blancos, a consecuencia de que los neutrófilos en los gatos pueden estar muy bajos, y eso no significa que el gato esté mal. En el último libro de Nelson y Couto, en la 6ª edición del Nelson y Couto, dicen que los gatos sanos pueden tener neutrófilos tan bajos como 1800 por milímetro cúbico. Y habíamos visto en el reporte del hemograma que decía mínimo 2500. Pero si un gato tiene 1800, yo a veces tengo pacientes con 1700, 1790 neutrófilos, y les digo, bueno, mira, en teoría el punto de corte es 1800, pero el gato no tiene nada. Así que, nada, reevaluémoslo cada tanto. Le haces hemograma un mes después y salen 2000, 2500. Entonces, a veces tienes gatos que así son. Viven con neutrófilos en el límite inferior o por debajo del supuesto rango referencial, que es 2500, y están sanos, no tienen nada, porque así son los gatos, y ya lo reporta Nelson y Couto en el 2020 en la 6ª edición de su libro. Otra posibilidad, como ya expliqué, es que el gato tenga alguna patología crónica, por lo tanto los neutrófilos ya no suben, y eso obviamente ustedes lo tienen que interpretar con lo que el propietario les cuenta y con el examen clínico y la historia previa. Entonces, si ustedes ya saben que este gato tiene una enfermedad renal crónica y sus neutrófilos no suben, pues no va a ser porque Couto dijo que podía ser 1800. Lo más probable es que sea por la patología crónica, porque esto es en gato sano. ¿Okay? El gato enfermo debería tener una ligera neutrofilia, o neutrófilos por lo menos en el límite superior. Otra posibilidad en el caso de las leucopenias es que el gato tenga SIDA o leucemia, ¿no? Entonces siempre hacer SIDA y leucemia, alejarte SIDA y leucemia, de preferencia con el SNAP-IDEX, para asegurarnos que el gato no sea positivo a cualquiera de las enfermedades. Entonces, como dije, a mí me habían enseñado en la universidad que las linfopenias significaban una infección viral, y realmente esto no es así. Recuerden que los linfocitos bajan por la presencia de cortisol, y toda patología genera producción de cortisol endógeno, ¿ok? Entonces, no necesariamente son virus, y por eso he puesto este meme
que dice el gato que nos va a enviar un virus a todos los que nos bulean, porque si el gato es linfopénico, significa que alguna patología tiene, pero no sabes cuál, ¿okay? Búscala. Ahora, ¿qué pasó con este hemograma? Yo metí la sangre al equipo y no me reportó ningún glóbulo blanco. Sí me reportó los rojos, sí me reportó las plaquetas, pero ningún glóbulo blanco. ¿Qué pasó? ¿Se malogró el equipo? No, lo que tengo que hacer son frótices de sangre. Yo no puedo no hacer un frotis de sangre en un hemograma. Ese gato tenía leucemia. Fíjense, glóbulos rojos son los que están aquí un poco pálidos y todas estas células grandes son blastos. Entonces, evidentemente ningún equipo va a leer blastos. Entonces, este gato fue positivo a leucemia. Acá tenemos otra imagen, también blastos, estos son linfoblastos, estas células grandes, los demás son glóbulos rojos. Y aquí hay otra imagen. Esta imagen no la tomé yo, por eso es que no tiene mi sello de agua. Esta imagen, yo mandé esta sangre a un laboratorio y me mandaron esta imagen, me dijeron que, bueno, todo esto son glóbulos rojos crenados y puros blastos, el gato era positivo a leucemia. Entonces, esto no lo lee ningún equipo, tienes que hacer un frotis de sangre. Entonces, ahí viene el tema. Si tú no haces un frotis sanguíneo, y aquí les pongo esta literatura, que el que esté interesado me manda un correo y se las puedo enviar. Solamente el frotis les va a permitir saber si los neutrófilos y los linfocitos tienen cambios tóxicos. ¿Okay? La clase de frotis sanguíneo no acabaríamos nunca. Es una clase que yo he editado y demora 3-4 horas. Con un frotis sanguíneo diferenciamos si esos neutros, esos linfos son tóxicos, y recuerden que la toxicidad es mala. También nos ayuda a ver si hay desviación izquierda, o sea, presencia de abastonados, y la presencia de abastonados no es buena. ¿Okay? Podemos ver si de repente hay cuerpos de inclusión, hay unos cuerpos de inclusión que se llaman cuerpos de Dole, por ejemplo, que me indican patología. También pues, los podemos ver para los glóbulos rojos también, ¿no? Y me ayuda a ver si hay blastos, como ya les mostré en las imágenes anteriores. Entonces, no podemos no hacer un frotis sanguíneo en un gato. Ustedes pueden tener, como ya lo dije hace un momento, un gato con una patología grave, hacen el hemograma y les sale todo normal. ¿Qué pasó aquí? ¿El equipo se equivocó? No, así son los gatos. Lo importante es ver si esos neutrófilos son tóxicos o no. Si tienes neutrófilos tóxicos, preocúpate, ese gato se te puede morir. Si tienes linfocitos tóxicos, preocúpate, ese gato se te puede morir. Si tienes muchos blastos, ese gato se te puede morir. Uses el antibiótico, ¿por qué no usas este antibiótico? Mejor mejor el otro. No, esto es un tema de toxicidad y tienes que preocuparte. Entonces, ustedes pueden tener, lo vuelvo a repetir, me voy a quedar aquí un ratito, ustedes pueden tener un animal que esté pésimo, con la peor patología, hablando de gatos, ¿okay? En perros, en otra especie, yo la verdad ya no sé. En gatos, a veces tenemos hemogramas que no te dicen nada, te dicen esto es un hemograma normal, y el gato está con un tremendo tumor, con la tremenda patología. Hacemos el frotis y vemos neutrófilos tóxicos. Aquí llamamos al dueño y le decimos, oye, tu gato está realmente mal y puede pasar cualquier cosa. Porque la presencia de gran cantidad de neutrófilos tóxicos es de bajo pronóstico en el gato, igual que la presencia de blastos o de alta cantidad de abastonados. Entonces, ustedes pídanle al laboratorio con el que trabajan que les haga el frotis. Y si ustedes mismos lo pueden hacer, mejor. Porque cuanto antes tengan esta información, mejor para poder tomar decisiones y poderle decir al propietario que el gato no va bien. Entonces, la parte del leucograma, para poderla interpretar, depende de un buen examen clínico, porque recuerden, un gato totalmente sano, con miedo, con estrés de epinefrina, puede tener neutrofilia, puede tener linfocitosis, y no significa que esté enfermo. No tengo que darle antibiótico nunca. Un gato con un proceso inflamatorio puede tener neutrofilia, y eso no significa que tenga que darle antibiótico, porque es inflamatorio. Tengo que dar analgésico, tengo que dar antiinflamatorios. Y un gato con la infección, una piometra, necesitará antibióticos.
Entonces, todo depende del examen clínico. A los dos primeros no tienen por qué darle nada, no darle antibiótico. Al del medio le darán solo antiinflamatorios. Al de acá, que está con infección, obviamente antibióticos y antiinflamatorios y analgésicos. Entonces, ¿cómo interpreto el hemograma? Depende de un buen examen clínico. La forma de toma de la muestra ayuda mucho, sobre todo para lo que vamos a ver después, plaquetas. Pero cuanto más rápido tomen la muestra, menor estrés, menor miedo. Por lo tanto, menor probabilidad de neutrofilia y linfocitosis por miedo. ¿Okay? El hemograma de estrés no, o sea, te indica que hay una patología, pero no cuál ni dónde. Simplemente hay neutrofilia, hay linfopenia. Entonces, uy, este gato tiene algo, pero ¿dónde? ¿Es infeccioso? ¿Es neoplásico? ¿Es inflamatorio? ¿Es traumático? ¿Es una intoxicación? ¿Qué es lo que tiene? ¿Y dónde está ubicado? Tampoco te lo va a decir. Eso depende de tu buen examen clínico. No medicar sin estar seguro. Uy, ¿qué pasó aquí, Diana? Creo que no era pregunta. Ok, pasamos a la serie roja. Ya hemos hecho más o menos la mitad de la charla. ¿Ok? La serie roja evalúa obviamente los glóbulos rojos y los índices eritrocitarios. El leucograma de estrés, ¿de cuál estrés? Ya presenté esa tabla donde puse la diferencia de los dos tipos de estrés. Ahí en la tabla que presenté, que si no al final la vuelvo a poner, está cómo va a ser el hemograma de los diferentes tipos de estrés. Si no, al final la vuelvo a poner, porque ahorita tengo que avanzar un poquitín. Ok. El eritrograma me evalúa, obviamente, el total de glóbulos rojos, hematíes, la hemoglobina y el hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que tiene el gato. Los valores de hematocrito varían mucho con los laboratorios. Yo encuentro que el valor mínimo es alrededor de 24% o 25%. Muchos laboratorios ponen 30, 33% como el valor de hematocrito mínimo en un gato, y la verdad que no es del todo cierto. Los gatos son una especie que está acostumbrada a vivir con menor cantidad de glóbulos rojos, con menor oxigenación en comparación al perro, y toleran muy bien la hipoxia. Es impresionante. A veces te llegan gatos con 3, 4 hematocritos y están ahí sentaditos mirando. Y caer un perro con 4 hematocritos te llega muerto. Sin embargo, otra cosa que evalúa el eritrograma son los índices eritrocitarios, que son estos que están acá, el MCB en inglés, o en español BCM, y dejemos de lado la concentración de hemoglobina corpuscular media, volumen corpuscular medio. Volumen corpuscular medio se refiere al tamaño promedio de los glóbulos rojos. Acá les están diciendo el total de glóbulos rojos, pero no el tamaño. Acá les están dando el total de hemoglobina, pero no cuánta hemoglobina tiene cada glóbulo rojo. Y el RDW es el ancho de distribución eritrocitaria, que también es sumamente importante. Vamos a ver todo esto ahorita. Entonces, algo muy importante en relación a los valores del total de glóbulos rojos es el tamaño. Fíjense el tamaño de los glóbulos rojos del perro, 60 a 77 fentalitros, y el gato tiene 39 a 55 fentalitros. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso el glóbulo rojo más grande de un gato es mucho más chico que el glóbulo rojo más pequeño de un perro. Entonces, acá viene la importancia de que ustedes calibren bien la máquina con la que están trabajando y pongan perro, gato. O que el laboratorio con el que ustedes trabajen sepan que la muestra es de perro o de gato. Porque si ustedes mandan una muestra de gato como si fuera de perro, les van a contar los glóbulos rojos, les van a dar el total, pero les van a decir que son muy chiquitos, y les van a dar un volumen corpuscular medio muy chiquito, y les van a dar un ancho de distribución eritrocitaria probablemente alto. Entonces, asegúrense de calibrar bien las máquinas, porque, repito, hasta el glóbulo rojo más grande de un gato, volumen corpuscular medio me dice el tamaño promedio del glóbulo rojo, hasta el glóbulo rojo más grande de un gato, que mide 55 fentalitros, es más chico que el glóbulo rojo más pequeño del perro, que como mínimo mide 60 fentalitros.
Entonces, asegurémonos de calibrar bien nuestras máquinas, trabajar con laboratorios veterinarios, porque si ustedes mandan estas muestras a un laboratorio humano, no van a saber si estos glóbulos rojos son normales o no. ¿Qué es el...? Bueno, la hemoglobina, yo considero que también, fíjense, para gato el mínimo es 8, comparado con el perro que mínimo es 12. Vuelvo a lo mismo, el gato está acostumbrado a vivir con menor cantidad de oxigenación. Y el hematocrito, como ya dije, 24 mínimo y en perro 37 mínimo. Entonces el gato puede vivir con menos oxígeno. El BCM es el volumen corpuscular medio, o sea, el tamaño promedio del glóbulo rojo. Entonces, por ejemplo, veamos esta imagen. Tenemos por aquí unos glóbulos rojos pequeños, uno mediano, mediano y uno gigante. Entonces, vamos a asumir que este glóbulo rojo mide 1 centímetro, este mide 2 centímetros, este mide 3 centímetros. Entonces, en el momento que yo calculo el tamaño de todos y saco un promedio, me saldrá 2 centímetros, ¿no? Porque estos predominan, entonces me medirán 2 en promedio. Pero si 2 es mi promedio, significa que puedo tener 1 y puedo tener 3. Entonces, eso es lo que me dice el volumen corpuscular medio, el tamaño promedio del glóbulo rojo. Entonces, si el volumen corpuscular medio me sale alto, regreso a esta imagen, volumen corpuscular medio en el gato, 39,55. Si me sale alto, quiere decir que predominan los glóbulos rojos grandes. Y los glóbulos rojos grandes son los reticulocitos, o sea, las células inmaduras, o células nucleadas. La única manera de que yo sepa si estos macrocitos son reticulocitos o células rojas nucleadas es que yo haga un frotis sanguíneo. ¿Okay? Y el frotis teñido con Diffie, con Wright, me tiñe la célula roja nucleada, pero no me tiñe el reticulocito. Para el reticulocito necesito nuevo azul de metileno. Y en un momento voy a hablar más de los reticulocitos. Si el BCM me sale que el predominio son células pequeñas, o sea, un BCM bajo, predominan las células pequeñas, significa que predominan las células viejas. Los glóbulos rojos viejos se van achicando. Entonces significa que puede no haber buena regeneración. Acá yo no sé si hay regeneración o no. Si fueran células rojas nucleadas como predominio, obviamente mi regeneración está pésima. Como la imagen que mostré del predominio de blastos en el eritrograma. No habrían glóbulos blancos normales, en este caso no habrían glóbulos rojos normales, la médula ósea no está terminando la eritropoiesis y manda células nucleadas. Pero si lo que predomina son los reticulocitos, bien, porque eso es lo que quiero, ¿no es cierto? En caso de anemia, que hayan reticulocitos. Entonces, lo único que me va a decir si son reticulocitos o nucleados es el frotis. Los tipos de anemia macrocíticas, si lo que tengo es reticulocitos, pues sería regenerativa, pero si lo que tengo son nucleadas, sería arregenerativa. Esa médula ósea no está completando la eritropoiesis, esa médula ósea no está trabajando bien. Si me sale microcítica, significa que es en teoría no regenerativa porque predominarían las células viejas. Y si me sale normocítica, es decir, me sale dentro del rango, es indeterminado. Tengo que hacer un frotis para saber cómo están estos glóbulos rojos, qué tipo de glóbulos rojos estoy teniendo. La anisocitosis es el término que utilizamos para describir el diferente tamaño de glóbulos rojos o diferente tamaño celular. Entonces, veamos este frotis. Tenemos, como ustedes pueden ver, glóbulos rojos pequeños, medianos, gigantes. Y por acá algunas pilas globulares. Pila globular se llama esto, cuando tienen los glóbulos rojos pegados unos a otros, y esto indica inflamación. Entonces, acá tienes diferentes tamaños de glóbulos rojos. Eso es la anisocitosis. Y la anisocitosis tiene una medición que la vamos a ver en un momento. Esto es un hematídeo nucleado, por ejemplo. Estos son glóbulos rojos normales, con un poquito de palidez central, lo cual en gato no es normal, pero bueno. Y acá en gato es normal hasta cierto punto, la palidez central. Y luego tienes el hematídeo nucleado. Entonces, si predominan los hematídeos nucleados, pues esto no está bien. La hemoglobina corpuscular media o el CHCM, concentración de hemoglobina corpuscular media, me está midiendo la cantidad promedio de hemoglobina en cada glóbulo rojo. O sea, cuando ustedes tienen el hemograma, les dan el total de hemoglobina que tiene el gato. Pero esto me dice
la hemoglobina promedio por cada uno de los glóbulos rojos. Pueden haber glóbulos rojos que tengan más o menos hemoglobina. Entonces, si a ustedes les sale un valor bajo de CHCM, vamos a ver rapidito otra vez el hemograma. Fíjense que acá tienen el CHCM. Si les sale bajo, quiere decir que hay poca hemoglobina por cada glóbulo rojo y sería una anemia hipocrómica. Hay hipocromía. Y la hipocromía suele ser una anemia ferropénica. Entonces, si sale bajo el CHCM, la probabilidad es que tengan ferropenia. La hipercromía en teoría no existe, porque un glóbulo rojo no puede tener más glóbulo rojo del que está predispuesto a tener. Entonces, no existe en teoría la hipercromía. Si sale hipercromía, debe ser un error de laboratorio. Si le sale normocromía, bueno, no les está diciendo qué tipo de anemia es. Espero que se esté entendiendo todo lo que estoy diciendo porque es un montón de información. El CHCM es más o menos lo mismo que el CHM. Concentración de hemoglobina corpuscular media, expresa el promedio de la concentración de hemoglobina por glóbulo rojo. Y lo importante es la hipocromía, como vemos por ejemplo en esta imagen, hematíes pálidos, que indicaría una anemia ferropénica. La normocromía no le dice qué tipo de anemia es, y la hipercromía no existe. Entonces acá tenemos un poco de hipocromía, junto con este hematíe nucleado, glóbulos rojos bastante pálidos, como pueden ver por ejemplo este que estoy señalando con el puntero. El ancho de distribución eritrocitaria, o RDW en inglés, mide el porcentaje de anisocitosis. Habíamos dicho, cuando les mostré esta imagen, que la anisocitosis se refiere al diferente tamaño de células presentes en el hemograma. En esta frotis vemos glóbulos rojos pequeños, medianos, grandes, hay de todos los tamaños, entonces hay una anisocitosis moderada. Entonces la anisocitosis se mide en porcentaje, en el gato va de 14 a 18%. Entonces no deberíamos tener más de un 18% de diferente tamaño celular. ¿Okay? Si tienes más de esto, significa que algo está pasando. Tienes muchas células grandes o muchas células pequeñas, no es normal. Y lo único que te va a dar el diagnóstico es el frotis. Si tienes anisocitosis, te está diciendo que los diferentes tamaños celulares son anormales. O sea, normalmente en un hemograma tú tienes glóbulos rojos pequeños, que son los viejos que se van a morir pronto, los normales, del tamaño normal, que son la mayoría, y puede haber alguno que otro reticulocito, que son células grandes. Por eso es que solamente debes tener un promedio de 15 a 18% de anisocitosis, porque el promedio de células son las normales. Tienes pocas células pequeñas que están por morir, pocas células grandes que se van a convertir en glóbulos rojos. Si tienes un porcentaje muy alto, significa o que tienes mucha célula inmadura y algo pasa ahí, la médula ósea está mandando mucha célula inmadura por algún motivo y tienes que descubrirlo, o tienes muchos glóbulos rojos viejos, mucho glóbulo rojo pequeño, ¿y por qué no estás regenerando? ¿Por qué no estás reemplazando estos glóbulos rojos pequeños? Eso es lo que te indica la anisocitosis. Diferente tamaño celular y solamente el frotis te va a decir si son muy pequeños o muy grandes. Obviamente el BCM, el volumen corpuscular medio, también te puede ayudar para ver si es microcitosis o macrocitosis, pero el frotis es quien te va a ayudar a determinar esto. Entonces, fíjense que la interpretación de un hemograma no era tan sencilla. Acá, por ejemplo, tenemos este hemograma, fíjense, es evidente que hay anemia, 2.970.000 glóbulos blancos, con una hemoglobina de 4.8 y el gato estaba bien. Hematocrito 13, entonces hay anemia, pero el BCM me sale normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio de tamaño de glóbulo rojo es un tamaño promedio. No predominan ni los muy chiquitos ni los muy grandes. El CHCM está normal, tirando alto. Recuerden que la hipercromía no existe, entonces debería ser normal. El porcentaje de glóbulos rojos de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo es normal. Y el RDW, el ancho de distribución eritrocitaria, está levemente alto, está en 20.5, cuando habíamos dicho que iba de 14 a 18. Significa que por ahí hay diferentes tamaños celulares en mayor cantidad que el promedio,
tengo que hacer un frotis para ver si predominan un poquito más las grandes o un poco más las pequeñas, si predominan un poco más las grandes o son reticulocitos o son células nucleadas, y tengo que descubrir cuáles son, porque si son nucleadas el pronóstico es malo, si son reticulocitos estamos bien, y si predominan las pequeñas no es bueno, porque ¿por qué no se están regenerando? El vaso debería destruirlas y deberían reemplazarse por nuevos glóbulos rojos. Los reticulocitos en los gatos indican regeneración, pero estoy poniendo esta tabla que sale de esta publicación de un congreso WhatsApp, fíjense, ya tiene un buen tiempo, pero es válida. La doctora Severin Tasker, de Inglaterra, nos dice que esta es la cantidad de reticulocitos que debe tener un gato. Esta es la fórmula, ¿ok? Tú obtienes una cuenta de reticulocitos absoluta. ¿Cómo la obtienes? El porcentaje de reticulocitos. O sea, tú haces un frotis de sangre, cuentas 100 glóbulos rojos, y de esos 100 glóbulos rojos, ¿cuántos fueron reticulocitos? Digamos, 3%. Entonces, ese 3% lo multiplicas por el total de glóbulos rojos y obtienes la cuenta absoluta de reticulocitos. Entonces, si es menos a 50.000, porque se ha elevado a la 10 a la 9, la respuesta es mala. Este gato no está regenerando. Si la respuesta es de 50 a 100.000, intermedia, de 100 a 200.000, moderada, más de 200.000, tiene una buena respuesta. Pero ojo, ¿qué reticulocitos deben contar? Porque los gatos tienen dos tipos de reticulocitos. Tienen reticulocitos agregados y punteados. ¿Okay? Esta es la última célula nucleada del organismo, el metarubricito. El metarubricito se convierte en reticulocito, y el reticulocito agregado, y se llama agregado, ¿por qué? Porque fíjense, tiene mucha cromatina agregada. Este agregado en 24 horas se convierte en punteado, que se llama punteado porque solamente tiene puntos de cromatina, y esta cromatina cada día que avanza se va perdiendo hasta que se convierte en glóbulo rojo. Entonces, en circulación sistémica, deberías tener a partir de aquí, de reticulocito agregado. El metarubricito debería estar metido en médula ósea. Por ahí si tienes uno, bueno, pero más de 1 o 2 por campo ya no es normal. Entonces, tus reticulocitos agregados son los que realmente te indican regeneración, porque si tú cuentas reticulocitos punteados, fíjense que los punteados están más de 10 días en circulación, pueden estar, según la literatura, hasta 12 o 15 días antes de convertirse en glóbulo rojo. Entonces, si tú cuentas reticulocitos punteados, no sabes si esos reticulocitos están ahí desde ayer o desde hace 10 días. Sin embargo, si tú cuentas reticulocitos agregados, sabes que salieron máximo ayer, porque solamente están 24 horas en circulación. Entonces, esta cuenta la tienes que hacer con reticulocitos agregados. Esos son los que tienes que contar en el frotis teñido con nuevo azul de metileno principal, como tinción de elección, nuevo azul de metileno. Si tienes más de 100.000, tranquilo, hay regeneración. Si tienes menos, esta médula ósea no está regenerando y el pronóstico es malo. Causas de anemia. Causas de anemia regenerativa en gatos: hemorragia, que puede ser aguda, traumas, cirugías, coagulopatías, o anemias crónicas, parasitosis, el sangrado renal en flujo, sangrado abdominal por úlceras, ya sea causadas por drogas o por alguna otra causa. En IBD puede haber melena, pérdida de sangre. La hemólisis, que puede ser intra o extravascular. Las infecciones como el Mycoplasma haemophilus, Haemominutum, generan hemólisis. El virus de leucemia, tóxicos como la cebolla, enfermedades crónicas, hipertiroidismo, ketoacidosis diabética, los linfomas y la anemia hemolítica autoinmune, que sí existe en el gato. Entonces, todas estas son causas de anemia, de anemia regenerativa en el gato. Luego tenemos anemia no regenerativa, es decir, la médula ósea ya no trabaja bien. Desórdenes primarios de médula ósea, supresión de médula ósea por causas sistémicas, como ERC, enfermedad renal crónica por la falta de producción de eritropoyetina, y la anemia por inflamación crónica. Esto se debe a una destrucción del hierro en la inflamación crónica. Al destruirse el hierro en la inflamación crónica, pues hay anemia. Y por más que suplementes con hierro,
no vas a hacer nada porque ya hay inflamación crónica. Entonces, puede haber anemia por enfermedad renal crónica, por falta de producción de eritropoyetina o cualquier patología crónica, una gingivitis crónica, una neoplasia, una enfermedad degenerativa articular crónica, atopia crónica, etc. Luego podemos tener IBD, es la enfermedad inflamatoria intestinal. Son las siglas en inglés para enfermedad inflamatoria intestinal. La aplasia de médula ósea por ciertas infecciones como sida, leucemia, los retrovirus, panleucopenia, peritonitis infecciosa felina, toxoplasma. Y la aplasia por drogas puede ser grisofulvina, cloranfenicol como ejemplos. Entonces, estas son causas de anemia. Y ya para terminar, vamos a hablar de las plaquetas. Con esto terminamos el hemograma. Las plaquetas se encargan de iniciar la coagulación y tenemos, dependiendo del laboratorio con el que trabajen, también pueden darles el volumen plaquetario medio y el platelecrito y el ancho de distribución plaquetaria. Sin embargo, no tengo los valores referenciales, como ustedes pueden ver, de platelecrito ni ancho de distribución plaquetaria, pero sí vamos a hablar de las plaquetas totales y el volumen corpuscular medio. Volumen plaquetar medio, perdón. Doctora, ¿qué método utiliza para evitar la agregación plaquetaria en gatos? Ya lo dije, la extracción de sangre yugular rápido y sin estrés. Es lo único. Si tú te demoras un poquito en sacar la muestra, va a haber agregación plaquetaria. Si el gato se movió mucho y te demoraste más en sacar la sangre, agregación plaquetaria. Si sacas gota a gota de la safena, agregación plaquetaria. Rápido, sin estrés y de yugular. O sea, la agregación plaquetaria puede venir desde que tomaste la muestra de sangre. Y eso tienen que tenerlo en cuenta. Porque a veces hay colegas que yo les digo, pero ¿tienes agregación plaquetaria? No, si yo homogenicé bien la muestra. No tiene nada que ver una cosa con otra. Tú puedes homogeneizar bien la muestra, pero la agregación vino desde que sacaste la sangre en el gato. ¿Un paciente con anemia no regenerativa dependería de inyectables de eritropoyetina toda su vida? Sí. Una anemia no regenerativa le ponemos eritropoyetina y hierro toda la vida. Porque recuerda que la eritropoyetina y el hierro actúan en diferentes niveles en la eritropoyesis. El hierro actúa al inicio de la eritropoyesis. La eritropoyetina, actúa a mitad de eritropoyesis para adelante. Ok, los valores en gatos se acepta hasta 150.000 como mínimo. Muchos laboratorios reportan 180, 200, 250, 300.000 como mínimo. La verdad que en gatos con 150.000 no pasa nada, vas bien, no va a pasar nada. E incluso puedes entrar hasta cirugía con valores de 50.000, digamos, con cuidado puedes hacerlo. Tienes menos de 50.000, menos de 40.000, preocúpate. Pero un 123.000, un 130.000, a veces hasta lo puedes pasar. Sin embargo, valores de menos de 150, tienes que hacer frotis sanguíneo, tienes que hacerlo sí o sí. Fíjense este gato con sus petequias en el pabellón auricular. Este gato, acuérdense de este gato porque este gato amaneció así en la clínica. El gato estaba internado y ayer no tenía petequias, amaneció hoy así. Casi me muero cuando lo vi. Trombocitosis es cuando tienes exceso de plaquetas y ocurre, es raro, lo más común es que tengas trombocitopenia. Vamos a ver cuáles son las causas de trombocitopenia real en el gato. La trombocitosis ocurre cuando tienes sangrado, por ejemplo, entonces la médula ósea manda bastantes plaquetas para tratar de controlar el sangrado. En ciertos procesos inflamatorios, ciertos procesos infecciosos, pero es raro, lo más común es la trombocitopenia. Entonces, las plaquetas de los gatos son mucho más grandes que las plaquetas del perro. Fíjense aquí. Vámonos al volumen plaquetario medio del perro y al volumen plaquetario medio del gato. El volumen plaquetario medio del perro va de 3.9 a 11.1. Y fíjense el volumen plaquetario medio del gato, 12 a 17. ¿Qué quiere decir esto? Que la plaqueta más grande del perro es incluso más chica que la plaqueta más pequeña de un gato.
Volvemos a lo mismo, laboratorio veterinario, máquina veterinaria, equipo veterinario, laboratorio veterinario, porque si no, un equipo humano no va a poder medir bien las plaquetas de los gatos, porque son muy grandes. Acá tenemos plaquetas de perro. Estos son linfocitos, estos dos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, y estos son plaquetas de perro. Las estoy señalando con el puntero. Comparen estas plaquetas contra estas plaquetas de gato. Estas son plaquetas de gato, mucho más grandes que estas plaquetas de perro. Y fíjense, los glóbulos rojos del gato no tienen la palidez central, que tiene la palidez central del perro. Las plaquetas tienen como función adherirse primero al sitio de la lesión, luego se agregan, como vemos aquí, por ejemplo, fíjense, esto es una rotura de un endotelio vascular. Vienen las plaquetas, se adhieren al sitio de la lesión, se adhieren, luego se agregan, y luego vienen los puentes de fibrinógeno y arranca la cascada de coagulación. ¿Cómo hace usted el conteo plaquetario? Yo todo lo meto a la máquina. O sea, yo hago todos mis conteos en mi equipo. Yo trabajo con el BS5 de Abaxis. No digo que sea lo mejor, simplemente es el que yo tengo. Puedes trabajar con AIDES o el laboratorio que tengas. En la máquina me dice, hay tantas plaquetas, pero vamos a ver ahorita cuáles son las principales causas de trombocitopenia en un gato. Y aquí necesito que presten atención a lo que voy a explicar aquí. Manual no. Yo no hago nada manual. Discúlpenme. Pero conteo manual de plaquetas sería bien complicado. Generalmente eso lo hacían antes con cámara de Neubauer, pero ahora prácticamente nadie hace un conteo manual de nada. Todo lo medimos en máquinas y lo que hacemos es el frotis para ver qué tipo de glóbulos blancos tenemos, si son tóxicos o no, qué tipos de glóbulos rojos, que de eso no he hablado, porque hay los poiquilocitos, que son los diferentes tipos de glóbulos rojos que pueden indicar cierta patología, que ya era mucho tiempo para tomarlo, no podía hablar de eso, y vamos a ver las plaquetas y tamaño de las plaquetas en el frotis. Entonces, esto es lo que pasa en el endotelio vascular cuando hay una injuria, ¿ok? Vienen las plaquetas, se adhieren al sitio de la lesión, se agregan, o sea, forman como un racimo de uvas, y luego vienen los puentes de fibrinógeno, se forma un coagulito y arranca la cascada de coagulación. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el momento que tienes la rotura del vaso sanguíneo, del endotelio vascular, se libera el factor de von Willebrand, y ese es el que atrae las plaquetas, y las adhiere y se agregan. Entonces, en el momento que ustedes hacen la venopunción, si este es el vaso sanguíneo y esta es la aguja, en el momento que ustedes hicieron la venopunción, ya generaron una rotura del endotelio vascular. Por lo tanto, se libera el factor de von Willebrand. En el momento que ustedes ingresaron la aguja, ya se liberó el factor de von Willebrand. Y esto en el gato es, como decimos acá en Perú, al toque, inmediato. ¿Ok? La agregación plaquetaria en el gato ocurre aquí. En el momento que tú hiciste tu venopunción, se liberó el factor, llamó a las plaquetas y se agregaron. Ya. Y tú recién estás terminando de sacar la muestra de sangre ahorita. Entonces, suficiente con esos 10, 15, 20 segundos que te demoraste en sacar la muestra de sangre para que en los gatos haya agregación plaquetaria. En el perro y en la gente esto es más lento. Haces la venopunción, se libera el factor de von Willebrand, terminaste de sacar la muestra, se agregaron las plaquetas y taparon el huequito que tú hiciste con la aguja. ¿Okay? Esto en el gato, como decimos acá en Perú, es al toque, así, ya. Entonces, cuanto más te demores en sacar la sangre, mayor probabilidad de agregación plaquetaria. Entonces, cuando sacas gota a gota, gota a gota de esa fena, como mucha gente me dice, no, doctora, yo saco de acá gota a gota, y me sale trombocitopenia. Obvio, ¿cómo no te va a salir trombocitopenia? Esas plaquetas están agregadas. Entonces, trata de sacar la sangre lo más rápido posible, siempre. Y siempre, si te sale trombocitopenia, tienes que hacer un frotis para descartar la agregación plaquetaria, porque es la principal causa de trombocitopenia en el gato, no es una trombocitopenia real. Esta es la agregación plaquetaria, fíjense. Este es un frotis mío y esto es una imagen de internet. No hay ninguna plaqueta, ni una. Todas están acá en el agregado.
Lo mismo acá, no hay ninguna plaqueta, todas en el agregado plaquetario. Tienes que hacer un frotis. Estos dos gatos te van a salir con trombocitopenia, porque todas las plaquetas están agregadas. Sin frotis, tú no puedes decir que el gato realmente tenga trombocitopenia. Entonces, ¿por qué hay trombocitopenia en el gato? Venopunción prolongada, manejo inapropiado del gato, o el tiempo de procesamiento, te demoraste mucho en procesar, la sangre estaba refrigerada, y el mismo EDTA las puede agregar. Entonces, asegúrate de homogenizar bien la muestra antes de procesarla, de tener la temperatura ambiente antes de procesarla. Entonces, en mi caso, nosotros sacamos las muestras de sangre, no las refrigeramos, las dejamos a temperatura ambiente, tenemos una maquinita que homogeniza la sangre y recién ahí las metemos al equipo. ¿Okay? Entonces, homogenizamos bien la muestra, lo puedes hacer manualmente, nosotros tenemos una maquinita que lo hace, ponemos el tubo y se me ha ido ahorita, discúlpenme el nombre de la maquinita, si alguien se la acuerda me lo sopla, de la maquinita que homogeniza la muestra, y luego ya lo procesamos. Nosotros nunca refrigeramos muestras porque eso genera agregación plaquetaria también, y lisis celular. Pero eso lo hacemos porque procesamos las muestras el mismo día. ¿Okay? Si no, no podemos no refrigerar. Homogenizar bien para prevenir la agregación plaquetaria. Entonces, la pseudotrombocitopenia ocurre por agregación plaquetaria o coágulos en la muestra, presencia de microcoágulos generalmente, o algún coágulo que no viste. Entonces, la real trombocitopenia es rara en el gato, muy rara. Una publicación nos está diciendo que solamente el 1 a 3% de la población felina tiene trombocitopenia real, ¿ok? Todo el resto de trombocitopenias son pseudotrombocitopenias causadas por agregación plaquetaria. Entonces, todo el frotis es el que te va a dar un buen diagnóstico. Por ejemplo, en este frotis no veo más que una plaqueta, una, aquí, la estoy señalando. Veo glóbulos rojos en pilas globulares que me indican inflamación y nada más. La muestra en temperatura ambiente, ¿cuál sería el tiempo considerable? Cuanto antes la proceses mejor, definitivamente. O sea, nosotros sacamos muestras y nosotros, por ejemplo, yo te cuento mi horario. Nuestro primer paciente entra a 9:30. O sea, mi primer muestra de sangre puede arrancar a las 9:45 de la mañana. Máximo al mediodía ya están procesando las muestras de la mañana. Empezamos a procesar mediodía, 1, 2 de la tarde, toda la tarde, ¿no? Se van procesando, pero trata de no tenerla más de 3, 4 horas a temperatura ambiente. Si la vas a tener de un día a otro, si la tienes que refrigerar, yo creo, o conversa con el laboratorio con el que trabajas. Causas reales de trombocitopenia, ¿ok? Disminución de la producción de plaquetas. La médula ósea no trabaja bien, no produce plaquetas. Retrovirus, principalmente leucemia, panleucopenia viral felina, desórdenes primarios de médula ósea que no produzca plaquetas, hiperestrogenismo, un tumor gonadal, y ciertas drogas como el cloranfenicol, sulfatrilombin, grisofulvina, albendazol, estrógenos. ¿Okay? Estas también pueden ser causantes de anemia por disminución de la eritropoiesis. Secuestro de plaquetas, esplenomegalia y hepatomegalia, cuando tienes una enfermedad esplénica o una enfermedad hepática. ¿Se acuerdan el gato que les mostré con las petequias en las orejitas, que le dije en que estaba bien ayer y amaneció hoy, ¿no? Que lo tuve internado y de un día a otro me amaneció con las orejas con petequias? Era porque tenía un problema hepático. Fíjense, ese fue su perfil hepático. O sea, fue esto, ¿qué pasó aquí? Porque el gato no tenía plaquetas ayer, tenía un buen hemograma ayer, y al día siguiente amanece con petequias. Entonces, lo que pasó fue que el hígado estaba tan mal, fíjense, ácidos biliares 48, bilirrubina total 4.4, albúmina en el suelo. El hígado estaba tan mal que me generó secuestro de plaquetas. Y la esplenomegalia también te puede hacer lo mismo. ¿Cuándo homogenizo un tubo de hemograma? ¿Cuántas veces debo agitar? Siempre que vas a empezar siempre que vas a procesar la muestra de hemograma, o sea, cada que vas a agarrar el tubo para meter la sangre al equipo, tienes que homogenizar. ¿Cuántas veces? Unas 5. No tienes que agitar, tienes que homogenizar. Como digo, yo tengo una maquinita que lo hace, ¿no? Pero bueno, esta maquinita no es cara y bueno, en fin. Esto es porque procesamos, pues, qué sé yo, 10, 15, 30 hemogramas al día.
Entonces, tu muestra, antes de meterla a la máquina, la homogenizas unas 5 a 10 veces. Delicadamente, no la chocolatees. Ok, me están viendo que explique el PBDW y el... Ok, entonces voy a regresar un ratito. Ok. El problema, por lo cual no explico mucho el platelecrito y el PDW, que es el ancho de distribución plaquetaria, es porque no tengo los valores referenciales. El platelecrito sería el equivalente al hematocrito. El platelecrito te va a decir el porcentaje de plaquetas que tiene el cuerpo, y fíjense, el porcentaje de plaquetas suele ser bastante bajo, ¿no? Y el ancho de distribución plaquetaria nos diría lo mismo. ¿Qué tantos diferentes tamaños de plaquetas tenemos en un gato? Y la verdad que esto en el gato es re común. En el gato pueden haber macroplaquetas y es normal. Si les reportan en el frotis macroplaquetas, eso es normal en gato y no se preocupen. Entonces, básicamente es lo mismo que el hematocrito, sería el platelecrito, y el ancho de distribución plaquetaria sería la anisocitosis plaquetaria, pero no tengo los valores referenciales. Entonces, este era el perfil bioquímico del gatito con las petequias en la orejita. Otras causas de trombocitopenia, destrucción de plaquetas. ¿Quién destruye las plaquetas? Una enfermedad autoinmune primaria, o sea, una trombocitopenia autoinmune, o una autoinmune que sea primaria o secundaria, puede ser secundaria a drogas, cefalosporinas, penicilinas, sulfas, anticonvulsivantes, metimazol, fíjense, drogas que utilizamos todos los días. Vacunas a virus vivo modificado, o sea, ponemos una vacuna y puede haber una trombocitopenia. Neoplasias como linfomas, infecciones como retrovirus y el Mycoplasma haemophilus. Ojo, es muy raro que el Mycoplasma haemophilus haga esto. Muy raro. Hay ciertos reportes en la literatura de trombocitopenia por micoplasma, ciertos, pero el Mycoplasma haemophilus principalmente produce anemia, no trombocitopenia. Recuerden, la principal causa de trombocitopenia en el gato es la pseudotrombocitopenia. Otra posibilidad es mayor utilización de plaquetas en la coagulación intravascular diseminada. Cuando hay algún tipo de sangrado, obvio, utilizo más plaquetas. Ciertas neoplasias, infecciones, cardiopatías, hepatopatías, vasculitis, hemorragias. Entonces, con esto terminamos la descripción del hemograma. Vamos muy rápidamente a evaluar este hemograma. Tengo leucocitosis moderada con linfocitos normales, monocitosis. Si hay monocitosis, esa es una patología crónica o hay algo que fagocitar. Si hay algo que fagocitar, o hay una infección bacteriana fuerte, o hay alguna neoplasia, o hay algún tipo de necrosis en algún lugar. Y tengo neutrofilia, lo cual yo espero en la patología. No hay anemia, más bien tengo todos los valores tirando a altos, y eso se llama policitemia, y la policitemia puede ser por deshidratación. También hay policitemia en estrés de miedo, en estrés mediado por epinefrina, también hay policitemia. Es, por ejemplo, como cuando tenemos un susto fuerte, entonces nos ponemos rojos por el susto fuerte. ¿Y eso por qué ocurre? Porque debido al susto fuerte, el vaso se contrae, y al contraerse el vaso bota glóbulos rojos a circulación. Entonces puedes tener policitemia, elevación de glóbulos rojos por miedo. ¿Ok? Entonces, un gato con mucho miedo también puede tener elevación de glóbulos rojos. ¿Cuál indica? Sí, la eosinofilia se asociaría a parasitosis y alergias. Y tenemos plaquetas normales. ¿Ok? Recuerden, acá tengo un CHCM alto. Recuerden que eso es imposible. La hipercromía no existe. Entonces debe ser normal. ¿A qué se debería la monocitopenia? No existe la monocitopenia. Porque fíjate, los valores de monocitos van desde 0 hasta 1500. Entonces no puede existir monocitopenia si un valor normal puede ser 0. ¿Cómo se vería un hemograma en un gato con toxoplasmosis? Oh, qué buena pregunta. Ahorita te la respondo, dame un minuto. Entonces, con esto terminamos. Déjenme regresar a la tabla que me pidieron, un minutito, y respondo el resto de preguntas que me están haciendo. Un ratito. Estos son... Ay, ¿dónde
¿dónde está? Aquí. Los cambios que pueden haber en el hemograma mediado por epinefrina y en el hemograma mediado por cortisol. Algunas cosas adicionales que las expliqué en el momento, pero por ahí alguien me pidió esta tabla. Ok. A ver, en toxoplasmosis depende, porque recuerda, si la toxoplasmosis es aguda, puedes tener neutrofilia a consecuencia de la inflamación, pero si la toxoplasmosis es crónica, como por ejemplo estamos viendo acá, en enfermedad crónica, puede haber neutropenia, puede haber linfopenia por cronicidad. Entonces depende del momento en que tú tomes la muestra. Y recuerda, puede hacer que tenga toxoplasma y a la hora de tomar la muestra se estresó tanto que todos los valores subieron. Y no tiene nada que ver con el toxoplasma, la elevación de los neutrófilos y los linfocitos, sino por miedo. Entonces tienes que saber que ningún hemograma es patognomónico de ninguna patología. El hemograma solamente te dice tiene algo, pero no dónde, y no te dice qué patología. Y recuerda que en un gato tú puedes tener un hemograma normal y el gato puede estársete muriendo, porque es gato, así son los gatos. Lo importante es el frotis. Doctor, una consulta. Hay laboratorios que miden hemoglobina normal desde 11 a 16 para gatos. ¿De qué dependerá? De sus valores referenciales, pero si tú agarras libros de medicina felina, te dicen que los gatos tienen menor hemoglobina que un perro. Entonces, valores de 8 o 9 yo creo que son los menores para un gato en hemoglobina. ¿Podría repasar cómo diferenciamos neutrofila por estrés, por miedo, enfermedades inflamatorias, neutrofila por infección? Gracias. Aquí estamos, Paula, justo en la tabla. Creo que tú fuiste que me la pediste. Recuerden, cuando hay miedo, epinefrina, o sea, cuando hay miedo, se libera epinefrina. El miedo en el gato viene desde que lo correteas en tu casa para meterlo a la jaula, y meterlo al carro, y el tráfico, y los claxons, y llegar al veterinario, y que nos ven, y todo, ¿no es cierto? Encima lo maltratamos para sacarle la muestra de sangre porque no es muy cat-friendly, de repente mi personal, mi técnica, o el gato es anti-cat-friendly, porque hay gatos que no cooperan. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? La epinefrina eleva los neutrófilos, pero el cortisol, la enfermedad, también eleva los neutrófilos. Sin embargo, la epinefrina eleva los linfocitos también, de moderada a severa. Hay reportes en la literatura que dice que el miedo puede elevar los neutrófilos hasta 30.000, lo cual es una locura. Eso está en el Logos, uno de los Logos, creo que en el Logos 6, el Logos, que es color medio mostaza, tiene capítulos de hemograma. Y ese Logos dice que los linfocitos pueden llegar hasta 30.000 por miedo. Los linfocitos pueden llegar hasta 30.000 por miedo. Entonces, tú puedes tener neutrofilia y linfocitosis por miedo, pero este gato va a estar sano. ¿Ok? Paula, este gato está sano. El propietario te dice, oye, el gato no tiene nada, te lo he traído para que lo vacunes, te lo he traído por chequeo de rutina, qué sé yo, y tú lo revisas de la cabeza, la cola, de la espalda, las patitas, lo palpaste, lo ocultaste, y le hiciste su bioquímica, está perfecta, le hiciste sus placas, su ecografía, todo está perfecto, y te sale neutrofilia, lo más probable es que esa neutrofilia sea por miedo, porque el gato no tiene nada. ¿Ok? Neutrofilia con una leve linfocitosis. Y el cortisol, la enfermedad, la que sea, la patología que sea, te debería generar neutrofilia, pero recuerden que los gatos pueden no tenerla, y lo que tienen son neutrófilos tóxicos, hay que verlos en el frotis. O las enfermedades crónicas te pueden llevar a neutropenia, porque la médula ósea se agota. Si tienes alguna patología de tipo linfática, alguna patología con mayor producción de antígenos, como un proceso viral, por ejemplo, mayor producción de anticuerpos, no mayor producción de antígenos, con mayor producción de anticuerpos, como una viral, por ejemplo, puede haber linfocitosis, ¿okay? Pero el cortisol suele disminuir los linfocitos, puede haber linfopenia, puedes tener 700 linfocitos, por ejemplo. Te dice, oye, el gato tiene una patología, pero no sabes cuál ni dónde, ¿no? La eosinopenia también puede deberse al cortisol, pero si hay parásitos o alergias, sí va a haber eosinófilos. Y los monocitos, como ya dije, salen para fagocitar o en patologías crónicas. Espero haber respondido tu pregunta, Paula. Fara dice, cuando habla de colocar eritropoyetina de hierro, ¿qué hierro usa? Qué buena pregunta. Eritropoyetina usamos la humana porque es la única que tenemos por lo pronto acá.
Y el hierro, utilizamos un hierro que puede ser el hierro vía oral, el que das en jarabe vía oral para perros y gatos, o utilizamos un hierro inyectable, que ahorita se me ha ido por completo la base, o sea, qué tipo de hierro es. Discúlpame, Farah, se me ha ido por completo el nombre, que lo ponemos cada 10 a 12 días, porque es de depósito, pero se me ha ido por completo el nombre de la cabeza. Pero si no, das hierro oral todos los días y la eritropoyetina 3 veces por semana, dependiendo del hematocrito. Una vez que tu hematocrito llegue a un valor aceptable, lo reduces a 2 o a 1 o la quitas y vas midiendo hemogramas continuamente. En un gato con leucemia, asumo que leucemia viral, ¿qué cambio relevante puede encontrar en el hemograma? Puedes no encontrar nada si el virus de leucemia todavía no está activo. Lo llamamos activo cuando ya empieza a dañar la médula ósea. De ahí, en leucemia, dependiendo qué línea esté dañando, porque el virus de leucemia puede destruir glóbulos blancos, puede destruir glóbulos rojos, o puede destruir plaquetas, o puede destruir las 3 líneas al mismo tiempo. Entonces, si destruye las 3 al mismo tiempo, puedes tener pancitopenia, disminución de todo, como que puedes tener solamente anemia con presencia de glóbulos rojos nucleados, o puedes tener solamente disminución de glóbulos blancos, sobre todo linfocitos, con presencia de linfoblastos. Entonces, no hay nada patoneumónico en leucemia, pero una vez que se activa, o tienes anemia, o tienes leucopenia, o tienes trombocitopenia, o tienes las 3 cosas. Un gato que se golpeó y tiene dolor por un traumatismo, ¿cómo son los indicadores de la serie blanca? Normalmente ahí, como hay un proceso inflamatorio, deberías tener neutrofilia. Como debido al golpe tienes producción de cortisol, puedes tener linfocitos normales o linfopenia. No tienes por qué tener eosinófilos altos, para nada, porque ha sido un golpe. La gabapentina para el manejo fear free, pero tener los valores en el hemograma, no. Nosotros utilizamos mucha gabapentina para el manejo, damos 100 a 150 miligramos por gato 2 horas antes de la consulta, e incluso incluso el día anterior. Si el gato es muy arisco, le damos 100 a 150 de GABA la noche anterior y 100 a 150 2 horas antes de salir de su casa, digamos. Y no debería alterar los valores. Es una excelente pregunta. ¿Qué alteraciones en el hemograma podría hacer sospechar que hay micoplasma? Anemia. Si no hay anemia, el micoplasma no está activo, ojo. El micoplasma es normal en un gato. No normal, pero digamos, hay reportes de gatos sin anemia con micoplasma, de gatos totalmente sanos con micoplasma. El micoplasma puede ser heredado de la mamá al hijo. Todos los gatos pueden ser positivos a micoplasma. Si a ti te reportan micoplasma en el frotis, no trates a menos que haya anemia. Pero tendría que haber anemia para que esté activo. ¿Se eleva a 30.000 de neutrófilos? No, 30. Según la literatura, los linfocitos pueden llegar hasta 30.000 por estrés de miedo, según la literatura. ¿Ok? Los neutrófilos subirían, me imagino, también por ahí, ¿no? De repente a 20 y tantos mil, 30.000. ¿Cómo es la neutrofilia tóxica? Ok, estos son neutrófilos lindos, de imagen de internet, con tu citoplasma de repente un poquito granular, con tu núcleo hipersegmentado, por eso se llama segmentado, porque el núcleo tiene varios segmentos. Así es, lindo. Acá tienes en mis frótices un neutrófilo lindo, con sus segmentos. Esto es un neutrófilo tóxico. El núcleo pierde, digamos, lo bonito de los segmentos, son todos desordenados, y el citoplasma o la forma del neutrófilo también de repente se pierde, no es tan célula, tan redonda, pero básicamente es esto, un núcleo totalmente espumoso, un núcleo totalmente alterado. Eso es un neutrófilo tóxico. Y en este caso es un neutrófilo con bacterias fagocitadas.
En gatos no se da esa regla de que las penias no son virus y las filias son bacterias. No, porque las penias, recuerda, como ya dije, un gato puede tener 1800 neutrófilos y estar totalmente sano, normal, según Couto. Y sí, lo dicen Nelson y Couto, es así. Entonces, tú puedes tener un gato con SIDA, leucemia, PIF y tener todo volando, y son virus. Y las neutrofilias, linfocitosis, pueden ser por estrés, simplemente por miedo. Entonces no es así. Tú puedes tener un gato con la infección bacteriana terrible y estar con un hemograma normal. ¿Qué opina de la transfusión por hemoglobina muy baja? Más que hemoglobina, trabajas con hematocritos, pero si el gato está estable, o sea, a veces tienes gatos con hemoglobinas 3, hematocritos 8, pero están ahí, normal, comiendo, haciendo su vida. El gato está compensando, digamos, está acostumbrado a esto. De repente no te metas a hacer la transfusión, sino busca la causa de la anemia. No transfundas por transfundir, transfunde al gato que realmente lo ves mal, al gato que realmente necesita la transfusión, que está descompensado por la disminución de la hemoglobina de hematocrito. Victoria, te lo juro que no me acuerdo, si me mandan un mail, les digo qué hierro es. Buenas noches, ¿eritropoyetina de 4000 es suficiente en gatos o de 1000? Paulina, no es un tema de qué hemoglobina compres. La dosis es 100 unidades internacionales, 100 unidades de eritropoyetina por kilo. Entonces, un gato promedio pesa 4 kilos, vas a necesitar 400 unidades 3 veces por semana. Entonces, si compras la de 4000 por mililitro, te alcanzará para 10 dosis, digamos, ¿no? Si compras la de 10.000, te alcanzará para, no sé, 20 dosis, ¿no? Calculando, o sea, es 100 unidades, te puedes ir hasta 150 de repente, o bajar a 80, si no necesitas tanto, por kilo. Entonces, no importa cuál consigas. Lugar de inyección de eritropoyetina. En el subcutáneo preferimos trabajar en la zona del flanco, del dorso, de bastante piel. Puede haber úlcera en el lugar de aplicación de la eritropoyetina. Y recuerden que si es humana, en teoría pueden haber formación de anticuerpos anti-eritropoyetina. Yo jamás he visto más complicaciones que no sean úlcera en el lugar de aplicación. Porque María Claudia me pregunta por qué no existe monocitopenia, porque los valores de monocitos van desde 0 a 1000. Entonces, si el valor normal es 0, no puede haber monocitopenia. Porque puede ser 0, es normal. ¿Cuántas veces en una enfermedad aguda y crónica en el curso de tratamiento recomienda realizar el hemograma? Dependiendo de la patología. Si viene un paciente, por decirte, con enfermedad renal crónica, le hago el perfil completo con hemograma y el hemograma me sale normal, no lo repito. Lo que repito son los valores de urea, creatinina cada 2-3 días. Vuelvo a repetir ese hemograma un par de meses después para ver si no ha habido disminución del problema. Si el paciente me viene con anemia, digamos que sospecho que tiene leucemia y viene con anemia y empiezo con eritropoyetina, hierro, interferón, antirretrovirales para la leucemia, pues ese hemograma lo tendré que repetir cada 2 veces por semana. Entonces depende de la patología, depende de los valores que tan bajos estuvieron. Normalmente repetimos cada semana, cada 15 días, dependiendo de la patología. Pero no te puedo decir, es así. Todo depende del cuadro, de qué tan bajos subieron los valores, de cómo tú evalúes al gato. O sea, si el gato lo evaluaste hoy y estaba bien y pasado mañana lo ves pálido, pues repítelo pasado mañana, porque ¿qué pasó? De repente hay una hemorragia interna o algo y necesitas saberlo. Entonces depende de cada caso en particular y que el propietario coopere. Les juro, Fiorella, que no me acuerdo, o sea, tengo el cerebro bloqueado con el hierro. Entonces, mi doctora, en un hemograma, nada está dicho, tal cual. No es lo mejor, es lo que tienes que hacer. Tienes que completar con un frotis, una buena evaluación clínica, etc. Cuando digo que mi gato tiene debilidad, si la serie blanca, cuando digo que el gato tiene debilidad, si la serie blanca es impredecible. Debilidad, ¿a qué te refieres con debilidad? Cuando dices que el gato realmente está mal, si tiene los valores muy altos, está muy mal. Muy mal.
a menos que sean por miedo, ojo, ¿eh? Entonces, todo va relacionado con el examen clínico. Si los tienes muy bajos todos, preocúpate también. Gabapentina en pastillas. La gabapentina viene en cápsulas de uso humano, por lo pronto acá en Perú, viene en cápsulas de uso humano de 300 miligramos y tenemos que darle 100. Creo que hay en pastillas, yo tengo en pastillas también, entonces les voy a dar un tercio de pastillas, sí. Puede ser pastillas o cápsulas. Si en el frotis de la serie blanca aparece células con granulaciones tóxicas, ¿qué podría significar? Que este gato está grave, que está mal. Entonces tienes la inflamación severa, la infección severa, la parasitosis severa, algo severo hay y lo tienes que buscar, tienes que encontrarlo. Y agarrar los cultivos que sean necesarios, utilizarás antibiótico de amplio espectro si es que ves que es infeccioso. Puede ser que sea porque se rompió la pierna y le duele horrible, entonces utilizas analgésico. Todo va de la mano con tu buen examen clínico, pero los problemas tóxicos, los neutros o linfos tóxicos te dice que algo malo hay. En el caso de usar tranquilizante como Acepro, me alteraría el hemograma. La Acepro te la puede alterar porque es hipotensor. Entonces, al hacer hipotensor, tus vasos sanguíneos pues se dilatan, ¿no es cierto? Entonces va a haber menor cantidad de células por milímetro cúbico de sangre. Tratemos de no sedar, o sea, si manejas cat friendly, la verdad que nosotros nunca sedamos un gato para un hemograma. Si no podemos de yugular, nos vamos a femoral. Tengo videos de eso, pero bueno, en otras charlas. Pero jamás sedamos un gato. Le decimos, es que no hay forma, démosle 100 de gabapentina y esperamos 2 horas y trabajamos al gato después. Pero tratemos de no sedar. Doctora, ¿qué son los MID en un hemograma? Lo que pasa es que en algunos hematológicos no indican monocitosis. Ok. Lamentablemente, estos son los hemogramas que no te diferencian los diferentes tipos de mononucleares. ¿Ok? Los mononucleares, que son los linfocitos, monocitos, van juntos. Esos son máquinas un poco antiguas. Trata de cambiar de laboratorio. Porque eran máquinas o son máquinas que te reportaban todos los granulocitos juntos y todas las células granulocíticas son neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Se las ponían todas juntas, neutros, y te decían reporte de granulocitos y reporte de mononucleares. Y los mononucleares son linfos y monos. Entonces ahí tenías que hacer frotis, porque si te decían mononucleares tantos, por decir 1000, tú tienes que ver si eran 1000 linfocitos o 1000 monocitos. Entonces, a eso se refiere. Trata de no utilizarlos. Ya actualmente hay mejores equipos que esos. ¿Qué podemos encontrar en el hemograma de un gato con problema de piel? Todo o nada. Es gato. Desde todo o nada. ¿A partir de qué porcentaje de hematocrito puede ser en la transfusión sanguínea de un gato? A partir de tal vez 10, 12 para abajo, pero según cómo esté el gato, como les digo. Temperatura baja repercute los indicadores en hemograma. Temperatura baja significa que el gato está realmente mala. Entonces debería salirte un hemograma de patológico, pero recuerden que en gato puede salir cualquier cosa. Entonces, hipotermia es signo de shock. Buenas noches, hola. ¿Un gato con gingivitis y estomatitis crónica sufriría de todas maneras de anemia? No, no necesariamente. La anemia por inflamación crónica no suele ser severa y no siempre existe, o sea, puede existir. Es transitoria hasta que se trate de la enfermedad bucal. Puede hacer que si tú tratas la enfermedad bucal rápido, puede hacer que sí, nunca aparezca anemia. ¿Okay? Pero la anemia por inflamación crónica puede no desaparecer con el tiempo. Los fármacos alteran el hemograma y si hay ese tratamiento previo, dependiendo del fármaco. Hay fármacos que sí, o sea, hemos visto que hay drogas que son que producen anemia, drogas que producen leucopenia, drogas que producen trombocitopenia, el cortisol aumenta los glóbulos blancos, la vincristina aumenta las plaquetas, entonces dependiendo del fármaco, puede tener alteraciones, por supuesto. Plaquetas bajas puede ser la leucemia, claro que sí, la leucemia viral felina, pero recuerda que primero descartas agregación plaquetaria. ¿Con qué aguja haría una transfusión y de dónde hacer la colecta de sangre y con qué aguja?
la transfusión la tienes que hacer viendo venosa, entonces le vas a poner al gato un catéter, normalmente trabajamos con agua CAT24 que está fijado, ahí conectas tu equipo de transfusión. ¿De dónde sacas la sangre al gato donante? Bueno, yo normalmente no saco la sangre, acá en Lima hay un banco de sangre y yo llamo y me traen la sangre, pero hace años cuando sacábamos sangre, sacábamos de yugular con aguja 23, lento, sacábamos la sangre del gato donante, pero el receptor está con su catéter 24. ¿Qué alteraciones tendría que salir un hemograma para saber si un gato tiene calicivirus? Nada, un calicivirus no altera el hemograma. Nada, un calicivirus leve no te altera el hemograma. Una calicivirosis activa puede generar neutrofilia, linfocitosis, pero nada que me diga esto es calicivirus. Si quiero diagnosticar una enfermedad viral, tendría que ser el test, por supuesto. No hay otra forma de diagnosticar SIDA o leucemia, por PCR la leucemia. No por gusto el gato tiene 7 días, totalmente de acuerdo. Qué bueno tu comentario, Saúl. En algunos hemogramas salen como adicional monocitos vacuolados. ¿A qué se refieren? Plin, plin, plin. Acá están los monocitos. Se refiere a que pueden haber vacuolas dentro del citoplasma y te indicaría que ese monocito tiene tiempo ahí, es crónico, tiene tiempo. Con respecto a la esplenectomía, ¿la vida del gato se mantiene normal igual que el perro? Hasta donde yo sé sí. Sí, porque tienes la médula ósea para producir todas las células de circulación. Tengo un paciente que el examen clínico no se ve tan mal, pero su hemograma, leucocitos están en 0.4, ¿ok? Serie roja normal, plaquetas 24. O sea, 0.4 de leucocitos significa una leucopenia severa y plaquetas súper hiper bajas. Entonces, asegúrate que esta trombocitopenia no sea agregación, pero lo más probable es que haya o un error de laboratorio o que el gato tenga SIDA o leucemia, porque esta disminución de leucocitos tan severa y de plaquetas tan severa, lo más probable es que pudiera ser leucemia. Al el SNAP, SIDA o leucemia. Si no, leucemia primaria, alguna droga que esté destruyendo los leucocitos y las plaquetas, es una buena anamnesis. Espero haberte dado la opinión, Nisi. Hay unas Canitaps, relax o gomitas, dependiendo de lo que contengan los Canitaps, no sé qué contienen, ni las gomitas. Si es cannabis, no relaja tanto al gato el cannabis, ¿ah? Las feromonas, sí, ayudan a relajar un poco, ayudan bastante. La manera de hacer hemostasia altera al sacar la muestra sanguínea o con una ligadura. No te altera. Lo que necesitas es rapidez, sea con hemostasia o con ligadura, pero rápido, para que no tengas tanta alteración. Ningún valor es patognomónico en el caso de panleucopenia. Hablamos de panleucopenia viral, me imagino, el parvovirus. Ahí obviamente tienes panleucopenia, o sea, disminución de glóbulos blancos y puede ser también de glóbulos rojos y plaquetas, pero en leucemia puede pasar lo mismo. Entonces, asegúrate, es el síndrome que se llama pancitopenia, parecido a la pancitopenia, que puede ser leucemia. Si saco un hemograma para vacunar un gato y me sale penias, ¿puedo vacunarlo? No lo vacunes. No. Si te sale muy pénico, no lo vacunes. Utiliza, si tienen en su país, porque acá medio que desapareció filgrastim para subir los neutrófilos, revalúalo en un par de semanas, dale un antibiótico si es que hubiera alguna infección o algo, pero no lo vacunes un gato con penias porque puede hacer que tenga algo. Pero es un gato obviamente que no debería salir a la calle, no debería exponerse a nada, debe estar en su casa. ¿A qué se refieren los leucocitos activados? O me han reportado alguna vez en hemogramas, linfocitos activados. Son inicio de toxicidad. Inicio de toxicidad. Pues chicos, tengo que ir parando porque son 10 para las 10. Y veo que hay 47 nuevos mensajes. No voy a poder con todos. Respondemos unos 2 o 3 más. A veces puede haber lipemia en la muestra de sangre. Esto es más problema para suero, o sea, más para medición de bioquímica, no tanto para hemograma.
Para vacunar gatos portadores de retro sería necesario un hemograma con leucocitos, un número normal solamente, si tuvieran anemia. Asegúrate que estén bien, con un hemograma normal para vacunarlos. Debes vacunarlos, pero que estén sanos. No vacunes a un animal enfermo. Darle Capnis a un gato, que es a catnip, debe ser. Sí le puedes dar catnip al gato, pero recuerda que el catnip no necesariamente los relaja, los puede volver un poquito loquitos. Si es que era catnip la pregunta. ¿Se puede vacunar un leucograma de estrés? Sí, claro. Si es de estrés de epinefrina, sí. Estrés patológico no debes. Entonces primero tienes que hacer tu buen examen clínico. Muchas gracias, doctora. De nada. Ay, acabé. Pensé que había más preguntas. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y ahí están todos ustedes. Les agradezco por estos 3 días de estar aquí. Entiendo que para algunos de ustedes es medianoche, a nosotros son las 10. Muchas gracias. Tienen mis correos, si no, se los vuelvo a poner rapidito. A ver, comparto pantalla al toque para que puedan ver mi contacto. Come on. Acá está. Ahí están mis correos. Me pueden escribir. Si demoro en responder, vuelvan a escribir. Recuerden que en este Facebook, doctora Alicia Rubio, ponemos información científica todas las semanas, información de cursos, etcétera. El Facebook y el Instagram de la veterinaria. Ya dejo de compartir. Gracias a todos, buenas noches, cuídense, esperamos podernos ver presencialmente pronto. Gracias por sus palabras, son muy importantes para mí, la retroalimentación de saber que la charla sirvió, que no fue muy compleja. Les pido disculpas si no pude hablar todo, pero el tiempo es muy corto. He hablado rápido porque la información era amplia. Gracias a todos. Chau. Gracias, chao. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y por su participación.